Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos comenzando a estudiar en Éxodo el, mm, el capítulo 20, donde se habla acerca de la ley de Dios. Comenzaremos leyendo lo que la Biblia dice. Éxodo 20, leo el versículo 1 y el versículo 2. Entonces Dios habló estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. O sea, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí Egipto es un lugar que representa donde el pueblo de Dios estaba esclavizado. En Apocalipsis capítulo 11 y versículo 8 se presenta que en Egipto, simbólicamente, fue donde Jesús fue crucificado, porque Egipto simboliza al mundo de pecado donde Dios ha venido, el Hijo de Dios ha venido a morir para salvar a la humanidad. Entonces, cuando se da la ley de Dios, lo primero que se está diciendo es que Dios, el que está hablando a Israel, está liberando a Israel de Egipto. Antes de darle la ley, Dios libera a su pueblo. Lo primero que se está señalando, por lo tanto, es que Dios salva a los israelitas y después le da la ley. No da la ley y después lo salva, sino que salva a los israelitas porque cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, no podía guardar la ley de Dios porque eran esclavos y los obligaban a violar la ley de Dios. Antes de dar la promulgación de la ley, Dios libera a los israelitas, los libera y le da la ley, pero primero los libera porque ellos tenían que tener la liberación para que pudieran guardar la ley que Dios les estaba dando, porque un esclavo no tiene autoridad para hacer lo que quiere. Un esclavo tiene que hacer lo que el amo le ordena, a menos que se deje matar por el amo. Entonces Dios lo primero que señala es la liberación de su pueblo. Ahora vamos a leer con respecto a esto que estoy diciendo, lo que dice en el Salmo 105, los versículos 42 hasta el 45. Dice, porque Dios se acordó de su santa promesa que había dado a su siervo Abraham. Ese es el primer texto. Dios se acordó de las promesas que le había dado a Abraham. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus elegidos. Les dio la tierra de las naciones y heredaron las labores de esos pueblos para que guardaran sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Alabad al Señor. O sea, la palabra de Dios es clara que primero Dios salva y después da sus leyes. Es lo que hemos referido hasta este momento y hemos señalado estos textos bíblicos que nos enseñan esto que estamos diciendo. Dios primero libera al ser humano y después le da la ley al ser humano.
Vamos a leer entonces una serie de textos que nos ayudan a entender esto, nos dice esto mismo que estamos señalando aquí. Pero antes de ir a leer estos textos, quiero señalar o debemos señalar otra cosa. Así como la liberación del pueblo de Israel de Egipto para darle la ley, para que obedecieran a la ley de Dios y llevarlo a Canaán, significa para rescatar al pueblo de Israel esclavo, liberarlos, hacerlo una nación e introducirlo en la Canaán es un simbolismo de lo que pasa en el mundo que está esclavizado por el pecado. El pecado ha esclavizado a la raza humana. Y así como Israel estaba esclavo en Egipto y Dios lo libera para que sea su pueblo y le da sus ordenanzas, les da la construcción del santuario, les da que a través de ello vengan las escrituras y les da la tierra prometida, es un símbolo también de Cristo, del mismo Dios, que viene a liberar a Israel, o sea, a su pueblo, viene a liberarlo, pero en este caso no para sacarlo de Egipto, sino para liberarlo del pecado, de la condenación del pecado. En este caso, Egipto simboliza al mundo o al pecado que libera, que oprime al pueblo de Dios, el pecado del cual el pueblo de Dios debe ser liberado para entrar en la Canaán celestial. Y Dios primero libera a su pueblo y después le da la ley para que le obedezcan. Y en esto vamos a ver algunas cosas interesantes. Entonces, la constante que estamos planteando es la siguiente. Egipto y la liberación de los israelitas de Egipto y llevarlos a la Canaán simboliza la liberación que Dios hace de sus hijos de Egipto, o sea, del pecado, para llevarlo, liberarlo, darle su ley y finalmente introducirlo en la Canaán celestial, darle la vida eterna. Ya leímos estos dos textos y ahora vamos a señalar otros textos más. Juan 18, perdón, digo Juan, vamos a leer Juan 8, el Evangelio de Juan, el versículo 8, y aquí vamos a leer los versículos que están del 34 al 36. Dice, Jesús respondió, os aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así, si el Hijo os liberta, seréis realmente libres. Dios viene a salvar al ser humano porque el ser humano es esclavo del pecado. Para que el ser humano sea liberado del pecado, para eso Cristo vino aquí y por sus méritos y su sacrificio liberta al ser humano, queda libre del pecado y el ser humano libre del pecado, entonces Dios les da sus mandamientos
y capacita al ser humano para que pueda vivir obedeciendo a Dios. También vamos a leer en Juan, estamos en Juan, vamos a leer ahora Juan capítulo 15 y leeremos, eh, voy a leerle dos textos, el texto 9 y el texto 10. Juan 15, 9 y 10. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dijo Jesús. Significa que por el amor de Dios, el Padre y el Hijo aman al ser humano y entonces vienen para liberar al ser humano y entonces dice, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primero, Dios salva al ser humano y después Dios capacita al ser humano, lo libera y entonces el ser humano es liberado del pecado y entonces el ser humano es capacitado para obedecer la palabra de Dios. Vamos ahora a reflexionar en lo siguiente. Dentro del mundo evangélico se enseña que cuando Cristo vino clavó en la cruz la ley, porque no se podía guardar, y que ya como que Cristo clavó en la cruz la ley, el Hijo de Dios ya no tiene que guardar la ley de Dios. Estamos señalando lo que la Biblia dice que es completamente a la inversa. Antes de que la persona pueda guardar la ley de Dios, Dios viene y libera a la persona. Liberó a Egipto para que pudiera guardar a los israelitas de Egipto para que pudieran guardar la ley y a sus hijos en el mundo de pecado. Primero Cristo viene y porque Cristo viene y guarda los mandamientos de Dios y ocupa el lugar del pecador, entonces el ser humano es capacitado por Dios para que pueda guardar la ley de Dios. La ley del amor, como ya hemos visto en otros temas que hemos señalado con respecto a esto, y lo acabamos de leer. Guardar la ley significa permanecer en el amor de Dios. El diablo que lucha porque quiere tener al ser humano esclavizado en el pecado, trata que el ser humano por todos los medios sea violador de la ley de Dios para que permanezca en la esclavitud del pecado. Pero Cristo viene, primero libera al ser humano, lo libera de la esclavitud, de la condenación del pecado, de la muerte, que es lo que espera el pecador. Y entonces Dios capacita a su pueblo para que le obedezca y permanezca en el amor. Permanecer en el amor es guardar los mandamientos de Dios, como acabamos de leer aquí. Vamos a leer otros textos más con respecto a esto que estamos señalando aquí, que primero Dios nos salva y después nos da su ley. Vamos a leer ahora en Juan. Volvemos a Juan, capítulo 1, y Juan, capítulo 1, vamos a leer el versículo 29. Dice,
Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. ¿Cómo es que Cristo quita el pecado del mundo? Cristo quita el pecado del mundo porque Él viene a cumplir, a pagar la culpa del ser humano que está condenado por el pecado y por eso el ser humano muere. Cristo como Cordero viene y da su vida, muere en la cruz y al morir en la cruz quita la condenación del pecado del mundo porque Cristo lo pagó. Él no pecó, murió siendo fiel a Dios completamente, venciendo a Satanás, y cuando Cristo muere y resucita, Satanás es destruido. El pecado está quitado del mundo porque ahora lo que se necesita para la salvación del hombre es que el hombre esté en el amor de Dios, guarde los mandamientos de Dios, Dios los capacita para guardar su ley y cuando el hombre guarda la ley de Dios por los méritos de Cristo, el hombre recibe la salvación que Cristo viene a ofrecer. Y para que el hombre permanezca en armonía con Dios, tiene que vivir una vida guardando los mandamientos de Dios, o sea, permaneciendo en las manos de Dios. Lo que Cristo quita es la condenación del hombre. Lo hizo libre y ahora, en vez de quitar su ley, lo que hace es capacitar al ser humano para que con la ayuda de Dios pueda ser obediente. La introducción con que Dios a través de Moisés introduce la proclamación de los mandamientos nos está enseñando que cuando el Cordero de Dios viene a la tierra, viene a liberar al hombre pecador, así como liberó a Israel, que era esclavo en Egipto, para que el pueblo de Dios esté capacitado para guardar la ley de Dios. Vamos a leer también ahora un texto que está en Gálatas. Voy a buscar el texto que está en Gálatas y en el libro de Gálatas o en la epístola de Gálatas, en el capítulo 1, el versículo 4, vamos a leer. Dice aquí, bueno, voy a leer el versículo 3 para la conexión y que se entienda mejor lo que estamos diciendo. Gracias y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer? ¿Cuál fue la voluntad del Padre y el Hijo aquí? Cristo viene para liberarnos del mundo malo y el mundo es malo porque es el reino del pecado que esclaviza al Hijo de Dios. Con la muerte de Cristo, Él nos libera del pecado. Vamos ahora a leer también en el libro, o en el mismo Gálatas, en el
capítulo 2 ahora, leeremos el versículo 20. Dice aquí, con Cristo estoy crucificado. Con Cristo, un momentico que se me enredó aquí la página, vuelvo a leer, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Cuando Cristo se entrega por nosotros, muere por nosotros y nos libera de la esclavitud del pecado, y el pecado es violación de la ley de Dios, ahora nosotros, sus hijos, que le seguimos, estamos por su ayuda, porque Él mora en nosotros, porque Él nos capacita, vivimos entonces en obediencia a la ley de Dios, vivimos en obediencia a Dios y eso significa que estamos liberados del pecado. Pero ninguna persona puede vivir guardando la ley de Dios, o sea, sin pecar, porque nuestra naturaleza es pecadora. Por eso, como que nosotros no podíamos, Cristo viene, muere por nosotros y ahora nos capacita para guardar su ley y por lo tanto estar libres del pecado. Voy a compartir también lo que dice en Romanos, en Romanos capítulo 4, Romanos 4, el versículo 25. Dice aquí, hablando de Cristo, quien fue entregado por nuestros pecados. Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué hizo primero Jesús? Aquí dice la palabra que fue entregado por nuestros pecados. Cristo muere en la cruz para salvar al ser humano de la condenación del pecado. Y dice el texto, y resucitado para nuestra justificación. Cristo resucita, venció a Satanás, nos justifica, nos liberó del pecado para decirnos ahora, bueno, ya yo los liberé del pecado, ya ustedes son libres, resucité para su liberación, ahora vuelvan a pecar para que vuelvan a estar esclavizados por el pecado. Eso no tiene ningún tipo de, de lógica, eso no tiene ningún tipo de verdad. Cristo muere por nuestros pecados, nos libera y nos capacita para que nosotros ahora vivamos por la fe y por la gracia de Dios y seamos capaces por su poder, por la fe, por la gracia, seamos capaces de ser obedientes a su ley y no volver a estar esclavizados por el pecado. Porque de otra manera no tenía Cristo que venir a morir por nosotros. Hubiera dicho, quito la ley y cada cual hace lo que le parece y ya no hay pecado porque yo quité la ley. Eso no fue lo que Dios hizo. Dios pagó, Cristo pagó nuestra culpa y nos capacitó para que nosotros permanezcamos en su amor, seamos justificados y por su poder guardemos sus mandamientos y seamos
libre de todo pecado, de toda contaminación. Voy a leerles ahora lo que está escrito en el libro de, eh, de Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. No hay condenación para los que estamos en Cristo porque Él ya pagó nuestra culpa. Ahora no andamos conforme a la carne, porque la carne pecadora, la naturaleza pecadora, es contraria a Dios, es enemistad contra Dios. Ahora, los hijos de Dios vivimos según el Espíritu porque Dios nos liberó. Dice el versículo 2 y el 3, mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Repito otra vez, mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley es la que da el Espíritu y da vida? Es la obediencia a Dios, la obediencia a Jesús, que muere para darnos a nosotros la salvación y entonces liberarnos de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué cosa era imposible por la ley? Porque el ser humano pecador no podía estar en armonía con Dios, no podía liberarse del pecado. Entonces, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó el pecado en la carne. Voy a leer esto para irlo parafraseando o enseñando lo que está diciendo el texto, porque más clara no puede quedar la liberación que Dios hace del hombre pecador. Versículo 3, porque lo que era imposible por la ley, ¿qué cosa es lo que es imposible por la ley? Guardar la ley. Porque la ley nos dice, pecaste, esto es pecado, pecado es violación de la ley, pecado, estás condenado, no te puedo, no puedes salvarte, no puedes guardar la ley, era imposible. Pero cuanto era débil por la carne, o sea, porque éramos de naturaleza pecadora, no podíamos obedecer a Dios. Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne, por eso Dios envía a Jesús, el Dios creador, pero Cristo se hace un ser humano. Y cuando Cristo se hace un ser humano, nos libera de la esclavitud del pecado por dos maneras. Nos libera porque Él se enfrentó a Satanás y no pecó. Guardó la ley de Dios, muere en la cruz y paga nuestra culpa porque Jesús no tenía que morir, porque Jesús no pecó y no estaba condenado a muerte. Sin embargo, murió. ¿Por qué murió? Porque para liberar al ser humano, ese pecado causaba una muerte. Pero ¿qué muerte fue? Ahora la que causó fue la muerte de Cristo. Cristo se hace un hombre, muere por el ser humano y lo libera del pecado.
Y como sacrificio por el pecado, y como que Él se sacrificó por nosotros por causa del pecado que reinaba, condenó al pecado en la carne. Y si Dios perdona, si Dios quita el pecado en la carne, significa eso, significa al quitar el pecado en la carne que nos capacita para que nosotros no pequemos y seamos obedientes a Dios. Voy a leer otro texto en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice este texto: Él mismo llevó nuestros pecados, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por su herida fuimos sanados. Vuelvo otra vez a leer este texto y analizarlo. Él mismo llevó nuestros pecados en el madero. El madero es la cruz, porque la cruz era de madera. Cristo lleva nuestros pecados en la cruz. ¿Qué fue lo que Cristo quitó en la cruz? ¿La ley o nuestros pecados? Cristo llevó nuestros pecados a la cruz para que nosotros podamos morir al pecado. Si nosotros morimos al pecado, significa que no vamos, que estamos liberados del pecado. La condenación del pecado se quitó, pero ahora no solamente se quita la condenación del pecado, o sea, la condenación de la ley de Dios que es el pecado, no solamente nos la quita, sino que nos capacita por la fe en Él, por el plan de la redención, nos capacita para que podamos vivir sin pecado, o sea, vivir en justicia. ¿Qué cosa es justicia? Justicia es que lo que es malo causa, cuando una persona hace lo que es malo, la justicia es la muerte. La muerte Cristo la sufre por nosotros y ahora nos da su justicia para que podamos vivir sin pecado, o sea, podamos vivir sin muerte, porque por su herida nosotros fuimos curados. Significa que Dios nos libera a nosotros por su herida, o sea, porque Dios ocupa nuestro lugar. Y cuando una persona por fe acepta el sacrificio de Cristo y recibe el beneficio de Cristo de liberarnos, entonces nosotros podemos andar en novedad de vida, podemos obedecer a Dios. Por eso en la Biblia hay un texto que es el último que vamos a leer en este momento, y ese texto dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo primero que debemos buscar? El reino de Dios y su justicia. En la justicia, Dios el Padre recibió en la muerte de Dios el Hijo, que vino y murió por nosotros. En su justicia, el ser humano pagó la culpa del pecado. Liberado
de la culpa del pecado, nosotros los hijos de Dios, por fe, buscamos primero el reino de Dios y su justicia, porque Dios nos capacita para guardar sus mandamientos. Y ahora voy a señalar, solo lo voy a decir aquí, ya lo dije en un tema anterior, lo voy a señalar aquí, porque después seguiremos hablando de esto. ¿Sabe por qué el ser humano es capacitado para guardar la ley de Dios y puede seguir lo que dice aquí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo en el nuevo pacto escribe su ley en nuestro corazón. Y ya con la ayuda del Espíritu Santo, que escribe su ley en nuestro corazón, liberados de la carga del pecado, porque Cristo en el plan de la redención llevó nuestra culpa, ahora nosotros somos libres del pecado y somos capacitados para que por fe en Dios podamos guardar sus mandamientos. Entonces Dios nos salva. Somos hijos de Dios salvados. Y al ser salvados y nosotros buscar el reino de Dios, somos capacitados, ya no para salvarnos, porque nunca se salva a nadie por guardar la ley de Dios, pero somos capacitados para buenas obras, para la obediencia a Dios, por el poder de Dios que Él ha puesto en nosotros. Como dice el texto que leímos, no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que hago ahora, porque Cristo vive en mí, está en armonía con la ley de Dios, la ley del amor, que el Hijo de Dios debe tener primero, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo le doy gracias a Dios por lo que Jesús ha hecho para salvarnos. Y te animo a ti que estás escuchando a que también hagas lo mismo. Aceptes la salvación que Cristo te dio y la capacitación para ser obediente y para ser fiel. También comparte este tema con otras personas para que puedan ser ayudadas. Nos vemos en nuestra próxima grabación.